les estaba contando, disculpen a los que no pude, que quedaron en la sala de espera, que hay una serie de cortes de energía eléctrica programados por la empresa EPEC de aquí al sábado, y el sábado precisamente de 6 de la mañana a 2 de la tarde, por lo que hemos decidido trasladar de la mañana a las 2:30 de la tarde el horario del examen. Así que bueno, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, nos excede a nosotros. El problema no sería el problema que les corten la luz a ustedes, a los que viven en Villa María, y peor sería el problema si le cortan la luz a la universidad en el campus, porque se caería el servidor y en ese caso se cae todo el examen. Estamos grabando para los que no pueden estar. Antes de que darles la palabra a ustedes para que puedan hacer preguntas acerca de dudas que puedan tener respecto del examen del sábado, les comentaba que ustedes tenían derecho a conocer la modalidad del examen. Por eso una parte del objetivo de esta reunión es comentarles cómo va a estar diseñado el examen. Nosotros tenemos muchas dudas a la hora de organizarlo, pero hemos optado por seguir mayormente la línea de los otros módulos que han tenido hasta ahora, de biología y de química, y hacer un examen de múltiples opciones, con el agregado de la modalidad de verdadero-falso. Va a tener 2 instancias, una modalidad de afirmaciones, que ustedes van a tener que determinar si son verdaderas o son falsas, y luego el múltiple choice tradicional, con una advertencia que les voy a hacer ahora, para que no se sorprendan en el momento del examen. Respecto de la primera parte, que son los ejercicios verdadero-falso, allí tienen que tener una previsión. Ustedes que están en este momento estudiando química y biología, y más adelante física, y que seguramente saben algo de matemática, en los verdadero-falso, el ejercicio les concede a ustedes un 50% de posibilidades de acertar sin estudiar. O sea, cualquier persona que se pone a hacer el examen y tilda todo verdadero o todo falso, o aleatoriamente verdadero uno, falso otro, ¿verdad?, tiene estadísticamente un 50% de posibilidades de acertar, lo cual es una ventaja enorme para ustedes como estudiantes a la hora de hacer un examen. En los múltiple choice, como son 5 opciones, ustedes tienen un 20% de posibilidades de acierto, que es el hándicap que tienen como estudiantes. Entonces, para matizar esa posibilidad de acierto del 50%, lo que va a hacer el sistema es que cuando erren, cuando ustedes digan que algo que es falso es verdadero, se les genera un descuento en el total de la nota, de manera tal de que cuando elijan, lo hagan a conciencia, no de manera aleatoria, de manera arbitraria, que si no saben una de las respuestas o tienen serias dudas, no la contesten. Contesten donde están seguros, donde tienen un margen de seguridad importante. Porque si se equivocaron, se va a restar. De manera tal, todavía no determinamos con precisión la cantidad de preguntas, pero supongamos que tenemos elaboradas 30 preguntas. Lo más probable es que sean 10 las preguntas verdadero o falso. Si ustedes contestan 5 bien y 5 mal, todo el porcentaje que correspondía a las verdadero o falso queda equilibrado en 0. O sea, no sumaron en verdadero o falso. Si de las 10 contestan 9 bien y 1 mal, equivale al 80%, del total de, supongamos que verdadero o falso corresponde el 33% del examen. Bueno, saquen la cuenta, multipliquen 33.33 por el 80%, y eso es lo que suman al total de la examinación. Si, supongamos, ustedes contestan todas las verdadero o falso de manera errónea, no les va a incidir en las múltiple choice. O sea, suman 0, no suman menos tanto, suman 0, y si suman por las múltiple choice, donde ahí sí no hay penalidad. En la múltiple choice se pueden equivocar y no restan. Espero que se entienda.
Otra particularidad respecto a los multiple choice. Hasta ahora ustedes vienen respondiendo multiple choice donde las respuestas son siempre afirmativas. Ustedes tienen que encontrar cuál es la respuesta correcta. Acá en la mayoría de los multiple choice, lo que ustedes tienen que encontrar es la respuesta incorrecta. Supongamos que frente a una afirmación hay 5 hipótesis, 5 posibles respuestas. De esas 5, hay 4 que van a ser ciertas, que van a estar acertadas. Hay una que está desubicada en ese lugar. ¿Se entiende? No es que tienen que encontrar la respuesta correcta, tienen que encontrar la respuesta incorrecta. Y otra cuestión que también espero que ni se den cuenta, pero por las dudas se lo notificamos en este momento, es que todos los exámenes van a ser distintos. De manera tal de que si a alguien se le ocurre ponerse en contacto con algún compañero o compañera para preguntarle qué respondieron en la 5 de los verdaderos falsos o en la 4 de los múltiples choice, se van a encontrar con que es casi imposible que justo ese compañero en la 4 le haya tocado la misma pregunta. Cada examen va a ser individual. Por eso dijimos, hay 30 verdadero falso, pero el orden va a ser totalmente aleatorio y las 10 que les toca a cada uno de ustedes van a coincidir porque hay 30. Y en las 30 seguramente van a tener 2, 3, 4 que son iguales a la de otro compañero. Pero están en orden distinto y puede que sean las 10 distintas, o puede que sean 8 iguales a las de otro compañero, o pueden ser 2 iguales. Y lo mismo va a pasar con los múltiple choice. Cada uno va a tener prácticamente un examen personalizado. Y bueno, por supuesto que en esto siempre hay una componente si se quiere, de suerte, porque en ese les tocan justo aquellas donde ustedes les generan dudas, y a otro compañero le tocan otras que probablemente a simple vista puedan hacer individualmente para cada uno de ustedes, una de ustedes, ser de una respuesta un poco más fácil. Hay que tener mucha atención a la hora de leer la consigna. No está en mi espíritu nunca, no lo he hecho nunca como docente, hacerle trampa a un estudiante, pero sí, cuando yo en mi trayectoria docente utilicé muy pocas veces, entonces sí, en el planteo del problema y de la pregunta, tiene que haber algún tipo de pequeña trampita, entonces en las afirmaciones puede haber algún elemento donde la varianza es pequeña. Supongamos que no les voy a preguntar, no se preocupen por saber fechas precisas. O sea, la Universidad Nacional de Córdoba se fundó en 1613, 14, 15, 16 o 17. No, esa pregunta no está. Esa pregunta no está. Pero supongamos podría haber una consigna, no existe esa consigna, pero que les pregunte a ustedes, bueno, la primera universidad argentina es la Universidad Nacional de Córdoba, que se fundó en 1618. ¿Verdadero o falso? Bueno, ahí hay una trampita, porque evidentemente ustedes deberían saber que la primera universidad argentina se fundó en 1613. Repito, no hay preguntas de ese tipo. Sí hay preguntas relativas a épocas. Por ejemplo, a ver, ¿esto pasó antes que aquello otro? ¿Mm? Eso sí, para que ustedes puedan ubicarse temporalmente en la historia del fenómeno universitario, de los procesos, eso sí, pero no fechas, no fechas. A ver qué otra cosa anticiparle antes de darle la palabra. Vamos a estar Celina, yo, va a estar también Verónica Cisneros, asistiéndolos en el Zoom. La directiva va a ser que ustedes no pueden prender el micrófono y preguntar abiertamente porque va a ser un lío. Si los 170, 180, 200 y pico que van a hacer el examen van a hacer 1000 preguntas, hasta van a distraer a sus compañeros.
Entonces, bueno, vamos a buscar una modalidad que puede ser en el chat, y vamos a tratar entre los que estemos de darles una respuesta que puede ser relativo a la interpretación. Tranquilamente ustedes pueden hacer una pregunta que nosotros no vayamos a responder. No, eso no lo podemos responder porque le estamos direccionando la respuesta. Luis, te interrumpo un segundito. Sí, Celi, ayúdame. Los chicos saben más o menos ya de los exámenes anteriores que preguntas teóricas de índole teórico no pueden hacer, pero es importante que ustedes sepan que está bueno que estemos en el Zoom todos juntos con las cámaras encendidas, pero los micrófonos apagados, porque si no escucharíamos muchas interferencias entre todos y todas. La intención más que nada es por las dudas que surja algo, tener una comunicación rápida. Ha habido compañeros en exámenes anteriores que les pasaba que se les cerraba el cuestionario, entraba yo rápido a ver si todavía seguía en curso, si era que no se había caído del sistema del campus, les daba el ok y podían seguir haciéndolo. Es por situaciones así más particulares de alguna cuestión que pueda suceder. Pero todos saben ya que preguntas teóricas no pueden realizar. Eso. Ya más o menos conocen, sabemos que lo peor que nos puede pasar es que el campus se ponga lento, que no creo porque es el sábado, va a ser el sábado a la tarde, nadie lo va a estar usando, eso no nos va a pasar, pero lo del corte de luz, que salte los tapones en la casa, que caiga un rayo, puede pasar, tranquilos, tranquilas. O sea, contemplamos ese tipo de cosas. Como les dije recién, tenemos un montón de preguntas para armar otro examen rápidamente y tomarles una hora más tarde. O sea, vamos a contemplar la excepcionalidad, que la presión y los nervios no pasen por algo que no sea estudiar, prepararse y estar apto para el examen. O sea, si hay un problema técnico, lo vamos a resolver. El examen se les cambia, van a tener otro examen, lo podemos diferir como pasó la primera vez con ese corte con un grupo, el examen se hizo en otro momento. O sea, no carguen tensiones y estrés por cuestiones de índole técnica, porque esas cuestiones las podemos resolver de otra manera. Celi, ¿te parece me olvido de algo para anticipar? No, algunas cosas que voy viendo en el chat y que fui respondiendo. Con el tema de los múltiple opción, esta diferencia de marcar las respuestas incorrectas, a diferencia como ustedes venían antes señalando la correcta, no se preocupe porque está indicado en cada uno de los encabezados de la consigna. Les dice, marque la incorrecta, tal cosa, y ustedes ya lo van deduciendo y lo van realizando de esa forma. No se preocupen. Vamos a tratar de hacer unas 2 páginas, cosa que si tenemos algún inconveniente técnico funcione bien el campus y pueden tener también la navegación libre, el hecho de ir y venir a las páginas antes de finalizar el intento. Y bueno, vamos charlando, últimamente si surgen más preguntas. Luis, preguntan por ahí con respecto al tiempo de realización. Sí, el tiempo de realización no lo hemos determinado todavía porque vamos a hacer un testeo con gente que lo va a hacer el examen, para ver cuánto tiempo le lleva, obviamente gente ajena a este grupo, obviamente, y que va a guardar absoluta confidencialidad porque las preguntas son todas nuevas. A mí lo que me pasó en otras oportunidades del examen del módulo es que se había filtrado el examen de un año, entonces, y también hubo un error de parte mía y siempre los exámenes eran muy parecidos. Este año el examen es totalmente diferente, nadie lo tiene, absolutamente nadie lo tiene. Las únicas 2 personas que lo tienen somos Celine y yo, pero lo vamos a testear con una persona para ver cuánto tiempo le lleva, porque no queremos darles tiempo de menos, pero tampoco tiempo de más. Queremos darle el tiempo más o menos adecuado a las dificultades que tiene la realización del examen y no lo hemos determinado todavía. Seguramente va a ser menos que el tiempo que han dispuesto para el examen de química y de biología. Si lo hacemos en media hora nos corta el cuello, no, media hora no. No, porque realmente creo que hay, especialmente las preguntas múltiple opción, eh, pueden tener algún nivel de dificultad interpretativa, le vamos a dar el tiempo que razonablemente le lleve para poder realizarlo. Son menos preguntas, sí, porque en los anteriores han tenido 40 y ahora estamos pensando en total entre 20 y 25, más o menos, 30 máximo. Si saben en general cuántas preguntas, lo acabo de responder, entre 20 mínimo y 30 máximo. 35 pueden llegar a ser, pero no, por ahí va a andar. Explico de nuevo lo de verdadero o falso. Verdadero o falso van a ser 10. Van a ser 10. Ustedes frente a la afirmación, o
La Universidad Nacional de Córdoba se fundó en 1613. ¿Verdadero o falso? Bueno, es verdadero. Pero alguien no lo sabe. Dice, no, ¿era 1613 o 1617? Uy. Y entonces una moneda al aire. Si nosotros no hacemos ningún tipo de penalidad, o sea, estamos premiando a aquel que se la juega. Entonces, bueno, pongo cualquiera total, si le erro, le erro. No, no, no. O sea, si le erran, les descontamos un punto, no un punto total en el examen. Supongamos que los verdaderos falsos equivalen al 30% del total del examen. Bueno, se les descuenta 0, un 3% del examen. El décimo de lo que vale el total de esa fracción. Entonces, de manera tal de que si tienen 5 bien y 5 mal, ahí ustedes no han puesto nada de conocimiento, porque simplemente lo que han logrado es lo que estadísticamente hubiese hecho cualquiera sin estudiar y apretando cualquier cosa. Entonces eso no es ningún mérito. Apretar cualquier cosa y acertar lo que estadísticamente la matemática te concede, no pusieron nada ustedes. Entonces, para que ustedes pongan realmente lo que han estudiado y que sean prudentes a la hora de responder, que respondan. Supongamos que yo cuando hago la valoración digo, de las 10, yo estoy convencido de estas 8. De estas 8 estoy seguro que respondí bien. Ahora, si ustedes se la juegan en las otras 2, si no hay penalidad, bueno, ya tiene el 80% asegurado. Si hay penalidad, corren el riesgo de bajar del 80 al 60. Porque si la respondieron mal, les resta. ¿Quería decir Sí, algo? sí, respecto a eso, porque veo que en el chat algunos chicos especulan comentando que entonces les conviene dejar algunas sin responder. Y no, no es así, porque tampoco es un porcentaje cerrado, son configuraciones propias que tiene el campus virtual y la penalización tampoco se basa sobre el total. No les conviene dejar nada sin resolver, resuelvan el examen completo. Bueno, Eliana, lo que voy a decir con todos los signos de pregunta, ¿por qué hay una penalidad? Y porque el verdadero falso es una papa. A ver, me pongo en lugar de estudiante, ya pasó mucho tiempo, 30 años, hace que no soy estudiante, no, menos, 25. A ver, verdadero falso es un juego, es un juego. Tengo el 50% a favor mío, no sé, tildo cualquier cosa. Y las preguntas no son difíciles, no son difíciles. No digo que es un regalo, pero no son difíciles. Entonces, respóndalas a conciencia y, a ver, corregime, Celina, porque ahí ya me genera la duda. Entonces, si no la responden, equivale a responderla mal. Claro que encima cuando la responden mal, la penalidad no corre sobre el total de lo que podría valer ese punto, sino que es un porcentaje menos. Y si no la responden es como un punto menos entero, digamos, en cuanto a la configuración del campus. No les conviene no responder, hagan el examen completo como vienen haciendo siempre. Bien, son fáciles las preguntas, son fáciles. En los otros, en los multiple choice, no hay penalidad. Sí, Facundo, es preferible responder que no responder. Sobre la película, hay creo que 2 múltiple choice, te pueden tocar o no, y a mi criterio es muy sencilla la respuesta. Sobre la película, sobre la creación de la uni, ¿no? Sí, Julia. No, Lucas. De todas formas, resta igual, sí, resta igual. Respecto al material, son los PowerPoint. A ver, les voy a confesar, podría no decirles esto, pero para hacer el examen, que me costó mucho tiempo, porque fue un diseño nuevo, mucho tiempo me costó, tuve que realizar la tortuosa tarea de escucharme a mí mismo en cada una de las clases de la primera a la última, con auriculares, me puse y me escuché a mí mismo, y ahí están todas las respuestas. No sale de ahí. Se lo dije el primer día, yo no tomo nada que no haya comentado en clase. La única pregunta que pude no haber conversado y estado con ustedes en clase es la relativa al origen de la universidad y a la película. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre eso? Dale, Cande, sí.
Yo justo estaba viendo lo que es el programa de IFU con todos los contenidos que se iban a tomar en el examen. Y en la unidad 2 dice algunos ítems sobre la ley de Avellaneda, la ley Guardo, el decreto de la ley 477, varios temas que en la penúltima clase no se tocaban en profundidad, entonces no entran, como no están explícitas en la clase. Sí está explícito todo lo que es eh, la ley de educación superior, todo eso está, pero bueno, esos otros ítems me queda la duda. A ver, antes que se me pase, Lucas, sí, lo de la película te dije, hay una o dos, te puede tocar máximo un múltiple choice, máximo un múltiple choice vinculado con la película El origen de la universidad. Y Candela, a ver, nosotros, la ley Guardo es una ley que se dictó durante el peronismo, que es la ley que, digamos, de alguna manera restringe algunas de las conquistas de la reforma de 1918. Esa es la ley Guardo. Creo recordar, porque la escuché en estos días a la clase, que yo no dije que era la ley, dije que era la ley que había impulsado un ministro, el ministro de Educación del primer gobierno de Perón en el año 47, y así figura en el programa de estudios. Se llama, se la denomina, se la conoce como ley Guardo, pero no lo dimos en clase de esa manera. No dijimos, bueno, ahora vamos a analizar el contenido de la ley Guardo. Pero sí dijimos, por ejemplo, que restringía mucho la participación estudiantil. Pero no va a haber un múltiple choice que diga, bueno, la ley Guardo dice tal cosa, y no, porque no lo asumimos de esa manera. O sea, no hay trampa de ese tipo, de ninguna manera, de ninguna manera. Por eso, cuando me preguntan de dónde salen las preguntas, de lo que se dijo en clase. Solamente lo que se dijo en clase, salvo la única excepción, alguna pregunta vinculada a la película sobre el origen de la universidad, que máximo, absolutamente máximo, les puede tocar un múltiple choice. Bien, profe, perfecto, gracias. No, lo de la gratuidad fue un decreto de Perón del año 49, no fue la ley Guardo. A ver, lunes y martes, paciencia. Ah, no, esa es Salina. Profe, la nota, este parcial se da luego el lunes. A ver, ¿por qué no damos la nota inmediatamente? Nosotros con esta modalidad, y también elegimos esta modalidad, se los digo honestamente, porque son muchos, son muchas, y corregir uno a uno lleva tiempo, y también entiendo que a la hora de corregir, uno se puede levantar de buen ánimo, habiendo dormido muy bien en la noche, se toma unos mates y se sienta a corregir con toda la buena onda y corrige de una manera. El primero, el décimo, el número 40, pero ya cuando llegó la hora de comer y ya los mates se lavaron, ya corregí con otro ánimo. Entonces puede haber diferencia en esto, si bien no nos gusta esta forma de evaluar, pero sí sabemos que es justa, o sea, para todos igual. Y el sistema nos da la nota inmediatamente, pero nosotros tenemos que verificar que nadie ha tenido ningún problema. Y no podemos darle la nota al 99% y al 1% que tenga que esperar. Queremos darle la nota a todos juntos. Si nosotros vemos que no hay problema para nadie, lo vamos a dar rápidamente. Pero si alguno tuvo un problema técnico, vamos a esperar hasta tener la nota de esa persona y recién ahí la vamos a dar. Si la podemos dar el sábado, la damos el sábado. Pero si la tenemos que dar el lunes o el martes, la daremos el lunes o el martes. A ver, a ver. Y recuerden, está en la consigna, ¿no? Recuerden que en la mayoría de los casos, salvo en unos pocos, lo que ustedes tienen que detectar es la opción incorrecta en los múltiple choice. Se van a encontrar con que el catálogo de posibles respuestas, que son 5, creo que hay alguna de 4, Celi, si no corregime, porque en algunos casos no hay más que 4 posibilidades, o había 3 posibilidades de respuesta correcta y una sola incorrecta. Y en algún caso excepcional, sí, son incorrectas y una es correcta, pero tengan presente, lean atentamente la consigna, porque ahí no va a ser culpa nuestra si se equivocan. La consigna es clara. La consigna empieza, señale la opción incorrecta, punto. Y allí les hace la pregunta y las posibles respuestas después. Profe, ¿hay preguntas sobre el documental? Sí, ya lo dijimos.
hay una sola, que le puede no tocarles, sí. Buenas noches, ¿cómo están? Quería hacerte una consulta, Luis. Dale. Es sobre la decisión de la carrera de medicina que se mantuvo ajena en la UBA. Sí. Quería saber si había un motivo o una causa por la cual se mantiene ajena un periodo de tiempo y después vuelve a la UBA, digamos. Quería saber por qué se sucedió. Como que no lo entendí bien y no quería estudiármelo así como de memoria teóricamente y ya está, digamos. Sí, mira, es una pregunta que me hicieron por mail y que me llegó por varios lugares la duda. Supongo que en algunos casos habrá sido por la palabra escisión. Escisión obviamente es separación, separar algo. Y en ese periodo de tiempo, por las particularidades propias de la carrera de medicina y por el periodo organizacional, la carrera de medicina viene de antes de la creación de la UBA. O sea, existió carrera de medicina antes de la creación de la UBA en la Argentina. Antes de que existiera la Universidad de Buenos Aires, ya había formación de médicos. Entonces la UBA se quedó, por decirlo de alguna manera, con la trayectoria de algunos formatos de educación que ya existían en Buenos Aires, los absorbió y absorbió la formación de médicos que ya venía de antes. Pero en un momento se separó esa formación de médicos, se autonomizó de nuevo por las particularidades propias que tiene la carrera de medicina. Y es una problemática que, fíjense ustedes, aconteció hace 170 años y que nos pasa hoy. Les cuento una anécdota. Hoy tenemos dificultades en el Instituto de Ciencias Humanas con el funcionamiento de la carrera porque tiene particularidades propias que hacen que tengamos que echar mano a la creación de una nueva figura para el gobierno de la carrera de medicina, por las complejidades que tiene. O sea, era una carrera tan compleja que se decidió en aquel entonces separarle de la propia universidad, que fuera por un carril distinto. Eso creo que pasó durante 20 y pico de años y después volvió a la UBA y ya se quedó. Pero con el tiempo se creó una facultad específica para la administración y el gobierno de la carrera de medicina. Es una de las carreras más complejas del sistema universitario. Y era tan compleja que decidieron separarla. Dijeron, no, nosotros nos vamos por este lado, y evidentemente no conozco los detalles, pero la UBA lo aceptó, dijeron, bueno, está bien, vayan ustedes solos, y en algún momento confluyeron la historia de nuevo y ahí quedaron unidas para todo lo sucesivo. Buenísimo, Luis, muchas gracias. Gracias. Sobre la organización de la universidad sí hay preguntas. Hay preguntas de todo, del principio hasta el fin. Profe, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto al proceso de elección de los secretarios, me dijeron que le pregunte de cómo era, o sea, cómo los elegían y cómo era ese proceso. Los secretarios, tanto del rectorado como de los institutos, son secretarios, entre comillas, políticos. Políticos porque los elige la autoridad, el rector, la rectora, o el decano o la decana, y el Consejo Superior, en el caso de los secretarios de la universidad, o el Consejo Directivo, en el caso de los secretarios o secretarias de los institutos, los ratifica. Los ratifica, ¿qué quiere decir? Que el rector en el Consejo Superior, el decano o la decana en el Consejo Directivo, los propone, y el Consejo Superior, el Consejo Directivo, levanta la mano y los ratifica o no. Podría eventualmente no acordar con la propuesta que hace el rector, rectora, decano, decana, y no lo ratifica, tiene que proponer a otro. Ha pasado en la historia de la universidad. Bueno, muchas gracias. La gratuidad en el 49. Celebramos el 21 de noviembre de cada año, se celebra el aniversario de la gratuidad. El año pasado celebramos los 70 años. ¿Nombre de los secretarios? No vamos a preguntar los nombres de los secretarios. Profe, una pregunta. Buenas noches. ¿Vamos a tener que sabernos el número de cada ley? Avellaneda, las 2 de Perón, ¿no? Bien, No. gracias. No, pero puede pasar. No. En alguna afirmación, en la Ley de Educación Superior 24.521, lo digo yo. Y ahí no hay trampa, porque tranquilamente en la Ley de Educación Superior 24.421 se afirma que la educación superior es una responsabilidad indelegable del Estado. A simple vista, una afirmación positiva, ¿no? Es positivo. Pero le estoy haciendo trampa porque le estoy diciendo 24.421 en lugar de 24.521. Bueno, no llega hasta ahí
la trampa. Profe, una Sí. consulta que vi también que estaban haciendo por ahí en el chat. La primera mujer médica, cuando hablamos de la primera universidad de medicina, habíamos hablado de la escuela de Salerno, y al principio se nombró que la primera mujer médica era Trótula. Y después cuando hablamos a finales del siglo XIX, de las primeras 3 apariciones de las mujeres, se nombró mucho Cecilia Gerson, que también se tomó como la primera mujer de Argentina. Esas fueron en Argentina. Claro, el primer caso es, digamos, el registro histórico de las primeras mujeres médicas en las primeras experiencias de formación en Europa. En aquel entonces ni se conocía la existencia de América. El caso de Cecilia Grierson es la primer médica de Latinoamérica, de Argentina y Latinoamérica. Y las que le siguieron, Elvira Rawson y Julieta Lanteri, fueron de las primeras en Argentina. Citamos las historias de esas mujeres, 3 o 4, porque fueron las más salientes, ¿no? Como las primeras en Argentina. Y ahí preguntaron en qué universidad, googleenlo. En Buenos Aires, en la UBA. Lo dije, las primeras mujeres egresadas de la Nacional de Córdoba fue en el 18, en el 20, por ahí. Y son mujeres que están en el anonimato. Si las buscan, las encuentran, pero ni siquiera ejercieron sus profesiones. La ley de Avellaneda no consagra la autonomía, José Luis. No habla de la palabra autonomía. Y en ese momento, en 1885, cuando se sanciona la ley, existían solo la UBA y la Universidad de Córdoba, y fue abarcativa de las 2 universidades. ¿Van a tener que desarrollar? No, elegimos no desarrollar por lo que les dije recién, por la demora en corregir y por la subjetividad, para que haya igualdad para todos. Y Lucía, a ver, si las preguntas van a ser específicas o generales, hay de todo, o sea, no, hay preguntas más generales y preguntas más específicas. La cuestión de la especificidad, puede tener que ver con el nombre de algún personaje histórico, pero no la especificidad de las fechas. Puede tener que ver con el nombre de alguna institución, pero no con su fecha de fundación. Pero alguna especificidad tiene que haber, porque si no, ¿cómo sé que estudiaron o no estudiaron? Nosotros le dijimos de entrada, nosotros la cuestión de las fechas exactas o los números de leyes no nos interesa. Pero sí nos interesan los procesos, que puedan ubicar temporalmente en la cronología un hecho, un acontecimiento, una persona que sea referente histórica. A ver, respecto a las características de los institutos, ¿qué quiere decir cuando dice ámbito natural de la actividad de docencia? Me sonrío, no sé si me están viendo, pero me sonrío porque... No lo voy a decir porque me sonrío. El ámbito natural de docencia quiere decir que es el lugar donde se desarrollan las carreras de la universidad. Las carreras de la universidad se desarrollan en los institutos, no en el rectorado. Cuando nombró las secretarías, Edubín es la editorial, no son secretarías, son áreas de la universidad que están dirigidas por personas que son equivalentes a secretarios, pero no son secretarías, son áreas. La Edubín y el CIM, el Centro Integrado de Medios, son equivalentes a secretarías, pero no son secretarias. Con respecto al teórico, en la Edad Media no había un gobierno dentro de la universidad. No, las universidades estaban las primeras universidades estaban gobernadas de manera distinta. En la mayoría de las universidades había rectores, y había universidades donde hasta los estudiantes podían ser rectores. Era una particularidad que hoy no existe. Pero cada universidad diseñaba su modelo de gestión, su modelo de gobierno de acuerdo a su propia autonomía. Profe, ¿en Salerno se hablaba latín? Sí. Sí, se hablaba latín. Y última pregunta, los procedimientos para cambiar un estatuto, no hay que sabérselos, digamos, porque en un momento vos nombraste que había ciertos procedimientos para cambiar un estatuto de una universidad, y dijiste que le íbamos a ver más adelante. No sé cuándo
si en realidad entran en el examen, porque no los encontré en los videos, en los 7 videos que estaban por internet. No, a ver, se los cuento, el proceso para cambiar el estatuto depende de cada universidad y lo que diga su propio estatuto. Es como una constitución, habíamos dicho. En el caso nuestro tiene que haber un proyecto de reglamentación o de resolución de cambio que tiene que ser aprobado por el Consejo Superior y una convocatoria a asamblea universitaria, y la asamblea universitaria solo puede modificar los puntos que previó la resolución que convocó a la asamblea. Ustedes no tienen por qué saberlo, es muy parecido a la ley que emana del Congreso, que es declaratoria de la necesidad de la reforma de la Constitución. Es muy complejo, por eso no lo vimos. Lo que ustedes sí tienen que saber es que le corresponde a la Asamblea Universitaria la reforma del estatuto. Hasta ahí nomás. No es necesario que sepan el proceso de reforma. ¿Está bien decir que las primeras universidades argentinas tomaron el modelo napoleónico para su organización? Sí, está bien. Está muy bien. Profe, la UNBM se aceptó en noviembre del 94, se fundó en el 95, porque todo el proceso implicó aprobación por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y promulgación por el presidente, el Poder Ejecutivo Nacional. Lo que nosotros tomamos, que no recuerdo, pero no hay preguntas al respecto. Nosotros siempre tomamos la fecha del 19 de abril del año 95 como la fecha en que se sancionó la ley. Creo que es la fecha en que aprobó la Cámara de Senadores. Una vez que se toma el examen, se borran los videos. No tomamos una decisión al respecto. No sé. Creo que no. Por ahora no. En el 95 comienza la actividad de la UNI. Se crea en el 95 y se nombra un rector normalizador que se ve en el acto, en la película, a fines, creo que fue en noviembre del 95. Empieza la actividad administrativa, se empieza a organizar la universidad. La actividad académica empieza en el año 97. Hay diferencia entre el modelo inglés y el norteamericano. A veces son sutiles, pero hay alguna diferencia. ¿Se va a priorizar algún tema? No hay una priorización, inclusive con esta cuestión de la aleatoriedad, es decir, que a cualquiera le va a tocar cualquier pregunta en suerte, puede que le toque que se profundice sobre algún tema. Organización de la universidad, la historia, la ley de educación superior, o sea, depende de lo que les toque. Los nombres de las personas no, decano, rector, no. ¿En el modelo alemán se permitían las mujeres? El otro día estaba leyendo algo que no tenía que ver con esto, y sí, pero era muy excepcional que una mujer fuera a la universidad. Era muy excepcional. Pregunta Nicolás si hay que conectarse entre los dos dispositivos. Sí, ahí te contestó Salina que sí. Bueno, si te quedas sin luz, lo dijimos ya Eliana, vemos la forma de tomártelo después. Total, el examen cambia. Esperemos que no pase. ¿La persona que preside la asamblea universitaria es el rector? Sí, sí, correcto, Ornella. No, sí, tuvo muchos alumnos, Platón. Aristóteles es el más conocido, el más famoso, pero tuvo muchos estudiantes. Era una institución. No llegó a ser una universidad, pero una institución importante, la academia. Fue la institución más importante de su tiempo. A ver si te contestó Celina. ¿Van primero los verdaderos falsos o los múltiple choice o mezclados? Van en orden, ¿no? Primero... Sí, primero los verdaderos falsos y después la múltiple opción. Lo de las purgas, a ver, esto es un concepto que yo lo mencioné en las clases. Lo tomamos de un autor que se llama Emilio Pignone,
en su libro 100 años de historia universitaria, algo por el estilo, no me acuerdo, los últimos 100 años de historia universitaria se llama, por ahí lo tengo el libro, y él habla de purgas, creo que son 5 en total. La verdad que en este momento ni siquiera recuerdo enumerarlas, desde la expulsión de los jesuitas, después la de 1930, la de 1947, 1955 y 1976. Creo que esas son las 5. En cada instituto hay 2 secretarios, sí. Hay un secretario académico o académica y un secretario o secretaria de investigación y extensión. Hay 2 secretarios por cada instituto. Profe, hay que saber la cantidad de personas de cada claustro, y lo dimos en clase. Hay que saber todo lo que se dio en clase. ¿Hay que anotarse el examen? No. A ver. Creo que no, si están matriculados acceden al examen directamente. En los exámenes anteriores se anotaban, pero en este no hace falta que se anoten. Bueno, si quieren abrir micrófono y hacer otras preguntas, adelante. No sé si me quedaron algunas sin responder que no leí. ¿El modelo alemán estaba regulado por el Estado? A ver, se aprueba con 4, igual que los otros. No sé a qué te referís si está regulado por el Estado. Todos los modelos están regulados por el Estado. El modelo argentino actual, digamos, es un modelo que respeta la autonomía y está regulado por el Estado. Todos los modelos están regulados por el Estado. Sí, hay un decano o decana, 2 secretarios y un consejo directivo. Consejo directivo para cada uno de los 3 institutos. Cada instituto tiene un decano, 2 secretarios y un consejo directivo. María Solo Balas, ¿te volvería a reelegir? Es una pregunta muy personal esa. O sea, si me lo preguntás desde lo formal, los rectores, rectoras tienen hasta 3 periodos. En mi caso fui elegido, reelegido, tendría opción eventualmente a presentarme a un 3er periodo. Si me preguntan mi voluntad personal, falta mucho tiempo, pero no creo que pase. ¿Se pasa a la segunda etapa con un promedio de 6? No hace falta un promedio para pasar. Hay que estar por encima del 4 y aprobar, ir aprobando. Lo único que no pasan son los que reprueban algún examen. Yo responde Serina. ¿Quién juzga al rector cuando no cumple con las reglas del estatuto? ¿La justicia ordinaria? No, hay que ver qué tipo de reglas, porque puede ser un incumplimiento que no sea un delito. En ese caso, el Consejo Superior, el que controla al resto de los órganos de la universidad. Y si la falla es grave, supongamos que es un rector, una rectora que incumple muchas normas del estatuto, que toma decisiones erróneas políticamente, política académica, podría ser destituido por la Asamblea Universitaria. De la película El nombre de la rosa no hay ninguna pregunta, no hay ninguna pregunta. Del documental sí. Del documental puede haber que les toque una pregunta. ¿Cuándo se comienza con el segundo ciclo? No sé, supongo que a principios de febrero, primeros días de febrero. Exactamente, como dice Facundo, máximo les puede tocar una pregunta respecto al documental. No me acuerdo si de los 30, verdadero o falso, hay uno, pero creo que no. Me tendré que fijar. Lo tengo acá. A ver. No hay pregunta, verdadero o falso sobre el documental. El documental creo que está en la página de UniTV del canal de la Uni, que se los había dejado en el aula de IFU, al enlace, que pueden entrar ahí a buscar.
Si Está en está YouTube, disponible para verlo. ¿No está, lo Luis? pueden ver en YouTube. Ah, bien, bárbaro. Y Felipe, que pregunta sobre la segunda etapa, aprovecho de responderle para todos porque también han hecho esa consulta. Tenemos que entender que el contexto va cambiando día a día y por más que ahora estemos en una situación bastante favorable, no sabemos qué puede pasar para febrero o marzo. Son cosas y precisiones que no se pueden por ahí tener en cuenta, ni anticiparse tanto. Vamos a ver cómo está el panorama, pero probablemente continúe en la segunda etapa en modalidad virtual. Obviamente, cuando volamos después de las vacaciones van a tener información al respecto y es importante que ingresen siempre al aula de coordinación, que ahí se va publicando toda la información necesaria, que también tiene que ver con las inscripciones en esta segunda etapa. Nuestra intención es que en algún momento podamos tomar los exámenes presenciales. Ojalá podamos, porque tenemos hasta el estadio, vamos a tener disponible, no el auditorio, el estadio para 1.500 personas para separarlos a 10 metros uno de otro. Pero dependemos de que haya transporte público, de que no sea un riesgo la movilización, de que puedan viajar, porque sabemos que es y que les podamos tomar a todos de la misma manera, porque no queremos que alguno sea virtual y que otro sea de manera presencial. Lo de los videos, dicen por acá, a ver, el rector dura 4 años, si son 10 múltiple opción y 10 verdadero falso, no lo tenemos todavía definido. Sí sabemos que son 10 verdadero falso. Múltiple opción pueden ser 10, 15, 20, estamos definiendo esa cuestión, porque todavía no hemos testeado cómo funciona el examen. Queremos que lo responda la persona que es el secretario académico de la universidad. Él va a tratar de hacerlo, lo va a hacer, y nos va a hacer una devolución a ver si es muy largo, si el tiempo es más o menos razonable. Con estudiar de las clases estaría bien, me refiero a los videos. Si alguien se pone y escucha los videos y entiende lo que dicen los videos y retiene la mayoría de los conceptos, estaría perfecto. Les dije, el examen está hecho en base a los videos. Bueno, Martina, voy a poner un montón de cosas, son todas pertenecientes al siglo XIX, está bien, y están bien ordenadas, pero sí, digamos, pasaron otras cosas en el siglo XIX, como por ejemplo, no lo dice ahí, pero Sarmiento, Avellaneda, no sé si Avellaneda se refiere a la ley Avellaneda, pero se creó la Universidad de La Plata, entre otras cosas que pasaron. Pero las que vos ponés acá pasaron en el siglo XIX y están bien ordenadas. Pregunta medio tonta, a ver, Román Alarcón, lo vamos a mandar al frente. ¿Pero saben cuál es la primera materia del segundo ciclo? No sé. No es Selina así, pero yo no. Supongo que empezará física. ¿Tienen idea de cuándo serían las inscripciones? No sé la inscripción a qué. Último examen de IFU, sí, claro. Primero y último. Ya había contestado Selina. La información que dice ahora, ¿de más también entra? Y si le digo que sí, me cortan, salen todos. No, el examen no va a cambiar, ya está cargado, salvo que la persona que lo teste nos diga que encuentra errores, no va a cambiar. Así, lo que yo puedo decir acá, por eso cuando yo me sonreía, digo, no quiero darles tantas pistas, ustedes me están haciendo preguntas que yo recuerdo que pueden estar en el examen y otras que no. Entonces, ¿se sabe más o menos todo junto en qué mes se toman los próximos exámenes de las demás materias? En febrero. Y si es presencial o no va a depender de la evolución de la pandemia. Queremos que sea presencial, pero tenemos dudas. ¿Más preguntas? Pueden abrir micrófono si quieren. ¿No hay más preguntas?
Luis, ¿por qué Perón expulsó a los profesores en su mandato? A ver, ni Perón, ni Irigoyen hizo la reforma universitaria, ni Perón construyó programas de infraestructura. A ver, lo que pasó durante los gobiernos de Perón y en el primer gobierno de Perón fue que se dio un proceso donde recordaron ustedes, hubo un montón de hechos o algún catálogo de hechos que podríamos apreciarlos, considerarlos, valorarlos como negativos, y otro listado bastante importante también de cosas que pasaron, procesos que acontecieron, que podemos evaluarlos como positivos. Uno de los negativos es que al comienzo del primero de los gobiernos de Perón fueron echados, expulsados de las universidades personas que no adherían al gobierno de Perón, como pasó en el año 55, que la autodenominada Revolución Libertadora expulsó a un montón de cientos, miles de docentes, profesores que adherían, que simpatizaban con el peronismo. No fue que Perón, digamos, los echó personalmente, sino que durante su periodo de gobierno pasó eso. ¿Qué sería la autarquía? La autarquía es, digamos, la característica que tienen las universidades públicas a través de la cual se autoadministran, o sea, disponen en qué van a utilizar su propio presupuesto. El Estado le asigna un presupuesto y las universidades deciden libremente cómo lo van a gastar. Por supuesto, de acuerdo a lo que establezca la ley. O sea, dimos, creo que un ejemplo. ¿Puede la universidad comprar 5 automóviles para que el rector vaya y venga a los lugares donde tenga que ir? 5 autos de alta gama, y sí, lo puede hacer, en tanto y en cuanto observe los procedimientos que debe observar para comprar los automóviles. ¿Por qué? Porque tiene autonomía y autarquía para poder hacerlo. ¿Decir que el concepto de universidad comienza en el siglo XV está bien? No, no. No, el concepto de universidad empieza fin del siglo XI, siglo XII. Ahí empiezan, no el concepto, el fenómeno de la institución universitaria empieza en el siglo XII, XIII. ¿Por qué la equidad habría sido un problema para la ley de educación superior? No es un problema. La palabra equidad es una palabra que tiene una alta carga positiva. Equidad significa justicia, significa dar a cada uno lo suyo, significa... Pero algunos entendieron que podía atacar el principio de la gratuidad, porque la gratuidad no sería del todo equitativa, no sería del todo justa. ¿Por qué? Porque alguien muy pudiente accede a la gratuidad igual que alguien que necesita ir a la universidad gratis y que no puede pagar nada. Entonces eso no sería del todo justo, no sería equitativo. Entonces, en pos de la equidad, se podría instituir un arancel para generar que haya más equidad, haya más equilibrio. Y se considera en el sistema universitario, de universidades públicas, que la gratuidad es una conquista. Entonces, mejor no seamos equitativos para poder mantener la gratuidad. Lo que estoy diciendo es opinable, ¿no? Es discutible. Alguien podría decir, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la universidad debería ser equitativa y se le debería cobrar a aquellos que pueden pagar. Es valorable, ¿no? Nos podríamos sentar y debatir largamente sobre este tema. Yo estoy en favor de la gratuidad, pero concedo que el otro argumento es bastante razonable. La ley Avellaneda, debemos saber que se sancionó en el 85 y que la Revolución Libertadora por decisión legislativa se vuelve... Son datos que son interesantes. O sea, supongamos que alguien me dijera que en un examen que en la década del 80 del siglo XIX se sancionó la ley Avellaneda. Estaría bien, y no me dice 1885. O sea, repito, no hay prácticamente preguntas que estén relacionadas con acertar respecto de un año. Porque errarle por un año... ¿no? Las dos afirmaciones están bien, Juliana. A ver, Julio, ¿qué dice? ¿Cómo se dio la cesatio en París? Que se invocó...
A ver, ¿a qué se refiere la cuestión de la cesatio? La cesatio era un derecho, un privilegio que tenían los universitarios de la universidad medieval, a través de la cual, si había intervenciones, violaciones del gobierno temporal, de los alcaldes, de quienes gobernaban los lugares donde estaban ubicadas las universidades, no las universidades, sino el gobierno local. Si había intervenciones que violaban la autonomía, los universitarios tenían el derecho, el privilegio de la cesatio, que era dejar de realizar su actividad. Y en virtud de la cesatio, de ese derecho de huelga, a veces ocurría que los universitarios, profesores y maestros y estudiantes, se mudaban a otra ciudad y en esa otra ciudad fundaban otras universidades. Y hay parte de la literatura histórica que dice que la Universidad de Oxford se crea en parte por la huelga, la famosa huelga que aconteció en París en el año 1200 y pico. No me acuerdo con precisión. En cuanto a lo verdadero o falso, sí, bueno, Celina te contestó. ¿Hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Conectado a las 14, el examen va a empezar a 14:30. La censura de Aristóteles, a ver, no tiene una época determinada. Y no existía para todos los textos de Aristóteles, sino para algunos textos de Aristóteles, porque contrariaban los principios y los dogmas de la Iglesia Católica. No tiene una fecha de comienzo ni una fecha de fin. Y también dijimos que tampoco era una cuestión absoluta. En momentos donde la Iglesia censuraba y prohibía textos de Aristóteles, igualmente en algunas universidades se promocionaba que se podía ir a estudiar esa institución porque se enseñaban todos los textos de Aristóteles. Así que no fue una prohibición tan absoluta, pero sí había una fuerte recomendación de no estudiar ciertos textos de Aristóteles. Pero eso se fue flexibilizando con el tiempo. Profe, ¿Sí? en el 388 a.C., la fundación de la Academia de Platón, en el 336 el Liceo de Aristóteles, y en el 300 el Museo de Alejandría. ¿Está bien eso? Sí, no hace falta que sepas las fechas exactas, pero sí está bueno que plantees el orden. El orden sí nos interesa. Cuando se cierran esta academia, el cierre de la Academia de Platón en el 529 por Justiniano después de Cristo. El del Liceo serviría más como información complementaria, pero no importa si no. Y el liceo, no me acuerdo la fecha exacta. Fíjense ustedes que uno no puede pedir lo que no sabe, por eso no pedimos fechas exactas. Pero sí ten en cuenta que hubo una compilación, una obra compiladora muy importante respecto de la obra de Aristóteles que hizo que esté mucho mejor sistematizada que la obra de Platón, por ejemplo, y que se pudieran recuperar buena parte de su producción literaria, filosófica, y que fue como 400, 500 años después de la fundación del liceo. Pero yo en este momento no me acuerdo de hasta qué fecha tuvo existencia el liceo. A ver, había una pregunta por ahí. Sí, no es que ninguna fecha sea importante, son importantes más o menos los periodos históricos. No vamos a tomar sobre el logo de la universidad, si quieren les cuento, pero me parece no viene al caso. Hay otra prioridad hoy. Pero lo conté en una clase. No ha estado justo en ese día.
¿Alguna pregunta más? A ver, ¿la Iglesia y el Estado tenían el mismo poder de intervención? ¿En qué parte de la Edad Media? ¿En qué época de la Edad Media? Porque la Edad Media duró 1000 años. Y me parece que ahí nos referimos a qué nos interesa, las fechas o los procesos y periodos. Me parece que el Estado, como tal, durante la Edad Media, no existía, como tal. O sea, ¿qué es un Estado? Un Estado es un territorio delimitado, gobernado por un poder que está emanado de la ley y que se influye sobre una población que reside en un territorio gobernado por un gobierno regido por la ley. Bueno, esa figura con esos elementos no apareció hasta el siglo XVI, XV, XVI. O sea que había universidades cuando todavía no existía el Estado, eso lo dijimos en clase, que las universidades son fenómenos preexistentes al Estado. Y en la Argentina, primera universidad 1613, el Estado argentino se termina de configurar en 1853, 2 siglos y pico después. Luz no es una clase, sí, una clase de consulta, sí, la vamos a subir, esta sí seguro lo voy a borrar porque es muy, muy técnica, la subimos y el sábado la borramos. ¿Me votás, Lucas? Bueno, gracias, ya cuento con un voto para el próximo. No, pero no creo que haya próximo. No, bueno, pero hay que descansar, la universidad tiene que descansar, es mucho tiempo. Dijimos que la universidad es muy parecida a un Estado y el Estado es republicano y es vital en un Estado republicano la periodicidad y el cambio. Falta mucho, faltan 3 años, Vamos a compartir 3 años de la carrera de ustedes. Los años en que fueron cambiando los rectores, no dijimos de fechas, no. ¿Más preguntas? Vamos que los que son de Boca deben estar esperando, no sé qué hora empieza el partido, pero debe faltar poco. La Edad Media dura del 5 al 15, sí, del 5 al 15. ¿A qué hora van a subir la clase? Y Zoom me notifica en media hora y bueno, voy a tratar de subirla esta noche. Después de que vea el partido, me bañe y cene, la subo. Sí, el cambio a ver, esta cuestión de la Edad Media moderna, lo dijimos, la Edad Antigua, es arbitrario y es un invento de los historiadores contemporáneos. Nadie tenía conciencia de que vivía en la Edad Media. En aquel entonces nadie decía, nosotros que vivimos en la Edad Media, ni ahora nosotros vamos a decir que vivimos en la Edad Contemporánea. Probablemente dentro de un tiempo le pongan un nombre a este tiempo que estamos viviendo y nos rotulen. Y no es, a ver, Colón descubrió América o se inventó la imprenta o apareció el Renacimiento o el Iluminismo y cambiaron las edades. No es tan fácil. O con la caída de Constantinopla o lo que fuere. Pero bueno, también es cierto que son tiempos históricos que están de alguna manera caracterizados por una serie de elementos que hacen que los podamos ubicar de tal fecha más o menos a tal fecha. Entonces la Edad Media es del siglo V al siglo XV, más o menos. A ver, esta larga. Esa línea. Sí, a ver, hay como una especie
de estancamiento, creo que hablamos de palabra letargo, ¿no? De las universidades después del nacimiento de las primeras, y el florecimiento y eso de que en tan poco tiempo hubo universidades, como decía un expresidente, que esto, universidades por todas partes. Bueno, en la Edad Media pasó eso, por todas partes se empezaron a crear universidades, después ese periodo de florecimiento, hacia el siglo XIV, XV y XVI, viene un estancamiento. No se cerraron las universidades, siguieron existiendo, pero lo nuevo no acontecía dentro de las universidades, lo novedoso, los descubrimientos, los nuevos procesos, las nuevas teorías, las nuevas tendencias en arte, en cultura, no pasaba en las universidades. Por eso aparecen los modelos. Por eso, tanto en Francia, en la época napoleónica, o en Alemania, con Humboldt, dijeron, che, hagamos algo con las universidades porque no están respondiendo a las necesidades de nuestro tiempo. Y se diseñaron nuevos modelos y las universidades se fueron adecuando y fueron ganando mucho más protagonismo con un perfil o con otro. No se habló mucho en los 90. ¿Dentro del parcial? ¿Hay alguna pregunta de los 90 del parcial? Bueno, nos vamos al partido, nos vamos a cenar, salvo que haya alguna pregunta más. Bueno, queda abierto, como dice Celina, los otros canales. Si no nos vemos el sábado a las 14 horas. Mucha suerte para todos y todas. Nos vemos.